Empezaron las malas noticias con respecto al COVID y a toda la pandemia que ha estado ocurriendo últimamente. Empecé a pensar lo peor que podía suceder acá en Latinoamérica, sobre todo en Perú, con respecto a lo que estaba pasando en Italia y España. Sentía que, o pensaba que todo lo mismo que ellos pasaban, tal cual lo íbamos a sufrir acá en Perú también, o en Latinoamérica, en el país, en toda Latinoamérica en realidad. Y entonces mi mente se empezaba a distraer por todas estas malas noticias, se empezaba a distraer por todas las, en realidad sí, malas noticias que empezaban a surgir en los medios de comunicación. Todos los días escuchaba malas noticias, mi mente se empezó a divagar y a andar por malos pensamientos y empecé a dejar de producir, empecé a tener problemas de productividad. Y aquí, a partir de ese punto, dije, ya tengo que reaccionar, no puedo seguir en esa misma onda, de seguir pensando qué es lo malo que puede suceder, ¿no? A continuación. Y entonces recordé un libro, el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Es un libro que tiene pocos años, creo, en el mercado. Y bueno, te habla básicamente de cómo puedes controlar tus pensamientos que están a veces enfocados en el futuro o en el pasado. El poder a la hora quiere decir que te enfoques qué está sucediendo ahorita, qué está pasando, qué estás sintiendo. Y en ese momento yo sentía que tenía mucha preocupación. Y sobre todo mucha preocupación por lo que pasaría en el futuro, más no lo que estaba pasando en ese momento, realmente, ¿no? Entonces cuando empecé a pensar todas las cosas que podían ir mal en el futuro, mi mente se estaba bloqueando, se estaba preocupando mucho y mi nivel de ansiedad aumentaba, mi estrés también aumentaba. Entonces lo que te formula este libro es que solamente te enfoques en lo que sucede ahora, lo proceses, lo aceptes y luego puedas tomar acción o la mejor acción que tú decidas para tu futuro, ¿no? Dejar de pensar tanto en el pasado, dejar de lo que pasó, lo que fue, lo que ya sucedió y dejar también de pensar y sobre preocuparse más de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, a partir de ahí hice más o menos mentalmente una lista de las cosas que podía yo controlar y las cosas que no podía controlar. De las cosas que yo podía controlar, pues eran las cosas que yo hacía al día a día, mi productividad, mis tareas, todo mi trabajo, o sea, toda mi planificación diaria de las cosas que iba a hacer. Yo tenía control sobre eso, no tenía control sobre la pandemia, no tengo control sobre el nivel de contagiados, no tengo el control sobre todo lo que ocurre, sobre si hay muchas colas en los mercados, etc. Entonces, a partir de ahí ya todo lo demás, la lista mental de todo lo demás de lo que no pude controlar, ya pude hacerlo hacia un lado, ¿no? Digamos como que lo puse en una lista de cosas que no me importan, ¿no? Número de casos que están contagiados no me importa. Yo me cuido, yo trato de que mi familia también se cuide, ok, pero lo demás lo tengo a un lado, ¿no? Y entonces he escuchado muchos colegas que tienen problemas a la hora de concentrarse, ¿no? No saben cómo continuar siendo productivos durante esta época tan difícil. Entonces hice una recopilación de 5 puntos que considero los más importantes para poder seguir siendo productivos pese a que estamos en tiempos difíciles. Como punto número 1 es evitar las distracciones. La televisión es uno de los aparatos que más nos distraen y realmente uno de los aparatos que más nos quitan productividad. Lo que pasa con la televisión es que todo el contenido que se ha creado ahí está hecho únicamente para retener tu atención y que pases el mayor tiempo posible en la televisión para que veas los comerciales, para que veas los productos que patrocinan. Entonces realmente no te dan un contenido que te aporte mucho valor o casi nada de valor, salvo algunas excepciones, como siempre. Entonces yo siempre que veía estas noticias, pues al inicio consumía mucho mi tiempo y me daba cuenta que las noticias eran básicamente o hay muchos contagiados, hay unas colas enormes en los mercados o están dando vuelta los periodistas en las calles viendo si
si hay gente en las calles no respetando el toque de queda, y entonces estás ahí en esa constante, en ese círculo vicioso de enterarte qué pasó aquí, qué pasó allá, qué pasó en el otro lado, y realmente no sacas provecho, ¿no? O sea, son cosas que no puedes controlar. No puedes controlar que la gente no salga de sus casas. Tú puedes controlar que tú no salgas de tu casa. Y entonces estás ahí en ese círculo vicioso viendo televisión, perdiendo mucho tiempo. Y es así, no hay... Es blanco o negro, pierdes el tiempo o no, o lo dedicas en otra cosa. Entonces, número uno, menos televisión o eliminarlo totalmente. Cada vez que ves televisión, pregúntate, ¿realmente necesito verlo? ¿O estaré sacrificando de hacer otras cosas en lugar de estar mirando televisión sentado y no aprovechando ese tiempo? ¿No? Eso es algo que me hubiese gustado preguntarme hace muchos años, sobre todo en el colegio o en la universidad. Bueno, en la universidad casi no vivía, pero en el colegio sí. Y bueno, dentro de esas distracciones también están los chats, ¿no? El chat, el estar siempre pendiente del celular, el WhatsApp, todas las redes sociales, ¿no? Sobre todo el WhatsApp con los amigos, los familiares. A veces te mandan muchas cadenas, conversan todo el día, te preguntan por N cosas, ¿no? Entonces, yo me distraigo, ¿no? Yo, si tuviese siempre abierto el WhatsApp web, de repente me distraería mucho y dejaría de hacer todas las tareas que tengo que hacer o las interrumpiría, ¿no? Y en ese interrumpir de las tareas, pues tu productividad no es la misma, porque tu atención está enfocada en una tarea y si no la terminas, o si la interrumpes buscando qué te compartieron por redes sociales, qué te pusieron o qué te escribieron por WhatsApp, etc. Si la interrumpes, tu atención se rompe y para regresar a la tarea que estabas haciendo, pues te va a costar más, ¿no? Volverla a agarrar el hilo, ¿no? Y entonces por eso es mejor eliminarlo, o sea, no eliminarlo, no desinstalarlo, pero al menos no tenerlo cerca de tu campo de visión, ¿no? O sea, si tienes el celular y estás trabajando, tratar de esconderlo. A veces es un truco mental, que lo puedas esconder y así ya no estás reojeando si puedes usar o ver el celular, ¿no? Punto número 2 es planificar tu semana. Es un punto muy básico y mucha gente no lo hace, pero realmente es muy bueno. Yo aprovecho los sábados o los domingos en general, trato de planificar lo que voy a hacer la siguiente semana y trato de ver, de poner todo en mi calendario. Yo uso Google Calendar, es lo más práctico, lo que me ha servido mejor hasta ahora. No uso una agenda, nunca lo he usado, soy mucho de usar tecnología. Y bueno, Google Calendar sí me sirve, pero si a ti te puede servir una agenda, está perfecto. Planificar, digamos, que todas tus reuniones y todas tus futuras labores durante esa semana sería bueno ponerlo exactamente cuánto vas a invertir en cada una de esas cosas, de lunes a viernes, ¿no? O incluso sábado o domingo, dependiendo de qué cosas quieras hacer. Lo que me ha servido más es tener un calendario del trabajo y otro calendario personal, ¿no? De esa manera puedo dividir ambas cosas, de repente identificarlos con colores distintos para saber en qué momento ya dejo de trabajar y en qué momento en qué momento empiezo a hacer mis proyectos personales, ¿no? Google Calendar es excelente para esto. En la Mac tengo la aplicación que viene por defecto, o también puedes usar, si no tienes una Mac, tienes otra computadora, una Windows, puedes usar el Google que lo tienen en un sitio web, ¿no? El sitio web de Google Calendar. Y con respecto a las compras, que ahora sí nos están consumiendo mucho tiempo, si tienes la posibilidad de pedir delivery, eso es lo mejor. Pide delivery, programa cuántas cosas necesitas y todo mándalo por estos sistemas de delivery, ¿no? Hay algunas personas, algunos negocios que están empezando o ya están en tiempo, en los que puedas pedir este delivery por WhatsApp, puedes gestionar ahí, hacer una lista de las cosas que necesitas, así no tienes que invertir tiempo en hacer colas y pasarte 3-4 horas comprando, ¿no?
Punto número 3, utiliza un sistema de tareas. A mí me ha servido bastante Asana últimamente, lo he estado usando mucho. Es, digamos que un planificador de proyectos, pero hace un buen trabajo a la hora de dividir ciertas, bueno, tus tareas y organizarlas en proyectos, ¿no? Ahí puedo ponerle las fechas y ver exactamente qué es lo que tengo que hacer antes de que pase cierta fecha, ¿no? También he usado Trello y es muy bueno, pero digamos tiene algunas limitaciones porque es gratis, ¿no? Asana también tiene limitaciones en su versión gratuita, pero si quieres mejorar ese plan puedes pagarlo, ¿no? He utilizado otras más como Todoist, es muy buena para Mac y me permitía tenía una UI simpática y muy útil, pero a la larga me resultó un poco difícil darle mantenimiento, ¿no? Entonces, con un planificador de tareas, tú puedes listar todo lo que necesitas hacer en un tiempo determinado. Obviamente tú ya definiste tus objetivos y luego los desglosas en tareas, ¿no? Ya los puedes pasar, eso lo puedes pasar a un sistema para que tú puedas hacer un tracking, un traqueo, un seguimiento de lo que necesitas hacer. Para ese caso, entonces Asana me ha servido bastante. Punto número 4, usa la regla de Pareto. Bueno, esto parte a raíz de que hiciste el punto número 3, de que ya tienes tu lista de tareas en un sistema, sería mejor. Una vez que tengas esa lista, puedes aplicar la regla de Pareto. La regla de Pareto quiere decir la que te explica esta regla es que el 20% de lo que tú haces realmente te otorga el 80% de los resultados. Es decir, por ejemplo, yo que soy programador, no sé, el 20% de las historias que yo entrego, del trabajo que yo entrego, van a traer el 80% de mis resultados como programador. El 80% va a ser valorizado sobre el 20% de lo que hago. ¿Y eso por qué es así? Bueno, hay diferentes teorías. Desde la historia se dice que no todo lo que hacemos tiene realmente impacto sobre todo. Hubo una persona que se puso a pensar en esta regla y pensó que hizo varias analogías y esto se daba en casi todo, ¿no? Las empresas, el 20% de lo que hacen, tienen el 80% de resultados y así, ¿no? Los artistas, los futbolistas, todo el mundo. Entonces, el consejo aquí es enfocarse en esas cosas que nos dan valor y hacerlas bien, pero muy, muy bien. Entonces, en esta lista que tienes ya armada, digamos priorizada, vas a identificar ese 20% que te va a dar valor y sigue al pie de la letra en cumplirlos. Esas tareas se tienen que cumplir sí o sí y se tienen que cumplir bien. Lo demás es probablemente, sobre todo lo último de ese porcentaje, es lo que tú puedes negociar con algún jefe, con alguna empresa. Si eres freelancer, puedes negociar que eso de repente pueda entregarse después. ¿Y por qué? Porque durante épocas difíciles como las que estamos viviendo, en las que no podemos salir de casa, no podemos comprar como mejor se nos parezca, no tenemos servicios de delivery por todo lado, ¿no? Entonces, como son épocas realmente complicadas, es probable que alguna de estas tareas no las logres cumplir. No es en todos los casos, pero hay muchas probabilidades de que al final no puedas llegar a entregar todo como si fuera en una época normal. E incluso en épocas normales a veces es complicado llegar a cumplir todos los objetivos. Pero por eso es importante tener en cuenta esta ley. No hay que matarnos por hacer todo. Yo siempre cometí ese error de hacer todo, de tratar de cumplir el 100% de mis labores. Me quedaba más horas. Trabajaba 1, 2, hasta 3 horas más de mis horas acordadas, o me despertaba un poco más temprano para poder avanzar mis cosas. Ese es un error fatal, es un error que te va a hacer sufrir.
entiéndelo bien, solamente el 20% de lo que tú haces va a otorgar el 80% de valor para ti. Punto número 5. Pon límites a tu horario de trabajo. Aún así sean épocas complicadas, aún así estés recién trabajando desde casa, eso no quiere decir, el hecho de trabajar desde casa no quiere decir que tengas todo el tiempo disponible para conectarte y trabajar. Tienes que poner reglas en tu horario de trabajo, comunicarlas a tu jefe o empleador o a la empresa que te contrata y expresárselos de una manera siempre amable, siempre de una buena forma. Decirles que tú respetas tu horario de trabajo tanto como tú también respetas el trabajo de ellos. Es decir, respetar el horario de almuerzo. Si la mayoría de nosotros en Latinoamérica almuerza a 1 hora, y establecerlo, probablemente reservar 1 hora en tu calendario no estaría mal para que todo el mundo lo sepa. Poner un horario fijo, digamos de 9 a 6, 9 a 5, 8 a 5, dependiendo de cómo trabajes, y que se respete también ese horario, ¿no? En Google Calendar tienes una opción para poder acotar entre esas horas y que no se... que alguna otra persona que quiera tener una reunión contigo no pase sobre esas horas. Ahora, mucha gente tiene la mala creencia de que si puedes trabajar desde casa, puedes trabajar a cualquier hora. Eso no es así. Cada uno tiene sus cosas personales que tiene que seguir haciendo, tiene sus hijos, tiene que preparar la comida, limpiar la ropa, tiene muchos quehaceres en la casa, más cuando uno pasa más tiempo, ¿no? Y entonces uno tiene que también tener el balance de trabajo-vida. No puedes estar estresado pensando en que son las 7, son las 8, las 9 de la noche y sigues trabajando, ¿no? Tienes que tener descanso. Tu mente debe descansar para que al día siguiente puedas otorgar tanto o más valor que el día anterior. Tienes que innovar, tienes que rediseñar tus procesos, ¿no? Cada empresa o cada trabajador tiene que ver la forma de mejorar lo que hace día a día, porque si no, sus labores pueden ser automatizadas y tú no quieres llegar a eso, ¿no? O sea, si haces una tarea repetitiva todos los días, esa tarea repetitiva se puede llegar a automatizar. Entonces tienes que innovar, pensar cómo puedes hacerlo mejor. Y para innovar, para pensar cómo hacerlo mejor, hay que descansar, hay que hacer nuestras cosas en nuestro ritmo, no haciendo más horas de las necesarias. Y ahí entra un gran problema en las empresas generalmente latinas, por no poner en un país solamente, que muchas veces hay este problema de hay que entregarle al cliente lo que necesita cuanto antes y en el menor tiempo posible, ¿no? Rápido, ASAP, todo es para ayer. Y eso es una pésima forma de trabajar. Es una pésima forma de trabajar que no es sostenible en el tiempo. Hay muchas empresas, sobre todo consultoras, que caen en ese error, ¿no? No buscan sus mejores clientes, sino buscan los que pueden. Entonces están explotando luego a sus trabajadores, haciéndolos trabajar más horas de las necesarias. Y también ocurre en el Estado, ¿no? Hay muchas organizaciones del Estado que están trabajando más horas ahora que están por toda esta coyuntura. Tienen que tener cuidado con eso porque no es sostenible en el tiempo que la gente trabaje más horas de lo usual. Y entonces hay que ser muy sinceros y directos con nuestros jefes, con nuestras empresas, de establecer los horarios en los que uno trabaja. Y si tienes todavía problemas con eso, puedes buscar otras empresas. Hay muchas empresas que sí valoran tu tiempo, que sí van a valorar tu esfuerzo, tu trabajo, y que solamente necesitan conocerte, ¿no? Entonces no necesitas matarte por esas empresas que de repente te están sobreexigiendo sin respetar tus horarios de trabajo. Y bueno, esos fueron los 5 puntos que más me han servido para mantenerme aún productivo, ¿no? Durante esta época tan difícil. Si te gustó el video, por favor dale like, acuérdate en suscribirte
Y por favor, si me faltó algún punto, házmelo saber. Quisiera saber tu opinión. Déjame en los comentarios qué otro punto me faltó. De repente meditación, de repente ejercicios, de repente otros ejercicios mentales. Hay tantas cosas que nos pueden servir que de repente en este video no lo he incluido, pero sería bueno comentarlo, ¿no? Así que muchas gracias y hasta el próximo video.